Vamos a conversar con Jaime Antezana. Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Jaime, estuvimos escuchando ese mismo día del contexto complicado de Ecuador que se mantiene todavía, las cárceles están tomadas hasta ahora, etcétera, etcétera. Pero respecto de esas informaciones que íbamos escuchando y después, el día de ayer, hoy lo acabamos de escuchar a Rudecindo, hablar de la delincuencia, del narcotráfico y todo lo demás, cuando se habló la palabra narcotráfico, yo dije, hay que llamar a Jaime Antezana. Algo debe saber, algo debe conocer, alguna información nos puede dar de este problema de la criminalidad en Ecuador y que por supuesto también llega al Perú y otros países. ¿Qué opina usted de este contexto de criminalidad en Ecuador y el tráfico de las drogas? Ecuador fue hace décadas una ruta de las drogas, ¿no? Tanto de la pasta, de la cocaína, del látex de opio. Y bueno, también por ser frontera, contrabando de diversos productos. ¿De dónde pasaban a Ecuador y de Ecuador a dónde se iban? De Colombia a Ecuador, a veces hacían trasvase en Perú y entraban por la frontera norte. Puedes entrar por Sullana, puedes entrar por Cajamarca, puedes entrar por Amazonas. ¿Y de ahí hacia dónde? Llega a Guayaquil. No, Esa ya, es la ruta pero de Guayaquil ¿a dónde se iban? Bueno, ahí es el puerto, ¿no? Y obviamente de ahí la droga se va. Bueno, pero te decía lo de antes. ¿Qué cambió? ¿No? A eso quiero ir. ¿Qué cambió? Entre el 2018 y 20, ¿no? Que estuve realizando una investigación en Venezuela, advertíamos de que la droga principalmente tenía como ruta Venezuela, ¿no? De Venezuela se hacía hacia el Caribe, hacia el norte y se iba a Europa, ¿no? Pero algo cambió en 2018-19. Cambió el eje. De Venezuela pasó a ser Ecuador. Un país tranquilo, un país conocido por sus pasillos, ¿no? Y de pronto todas las provincias costeras, ¿no?, que dan salida al Pacífico se convirtieron en la ruta de la cocaína colombiana. Pero ahí hay que sumar de que Colombia vuelve a ser el gran productor de cocaína, ¿no?, que sobrepasa los 1.100 toneladas de cocaína, ¿no?, las 125.000 hectáreas de coca, etc. Entonces, ese es el cambio. Por eso es que ahí se coloca Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y la mafia albanesa. Este personaje que se llama Fito y que estuvo 12 años preso y creo que tenía una sentencia de 36 años y que ahora está fugado, ¿qué pinta en ese contexto que usted plantea? Fito es jefe de una de las bandas de los choneros. Él es quizás el más importante y el más antiguo jefe de la delincuencia organizada, de las bandas criminales que hoy se han generalizado, ¿no?, en Ecuador. Pero él ya existía antes de que la droga antes que el Ecuador llegue a ser una ruta muy importante, en parte a Estados Unidos, pero principalmente a Europa. Él ya era el jefe de los choneros. Se dedicaba a la extorsión, se dedicaba al secuestro, al sicariato, ¿no? Pero todo cambió con esta conversión de Ecuador en un país de tránsito y principal de la cocaína. Y el Perú quedó como subsidiario, porque de Perú sigue saliendo la droga por Ecuador, ¿no? Sigue saliendo pasta, cocaína, marihuana, látex de opio, ¿ya? Sin embargo, comparado a lo de Colombia, no, porque la ruta principal que adopta la cocaína colombiana es el Ecuador. Y eso es lo que ha alterado totalmente lo que hoy vivimos. De los choneros, los lobos, ¿no?, y todas estas bandas que son 12, por lo menos las que el presidente Noboa ha dado a conocer como organizaciones terroristas, ¿no? Van a crecer en alianza con los carteles. Por ejemplo, los choneros tienen alianza con Sinaloa,
Los Lobos con Jalisco Nueva Generación, y así. Cada banda no es un ente que opera independientemente. Las medidas que está tomando el gobierno ecuatoriano para enfrentar a estas bandas, ¿usted diría que son las adecuadas? Mira, no es el momento todavía de hacer el balance, ¿no? Porque existe la experiencia del presidente Calderón en México, que intentó militarizar la lucha contra los carteles, ¿no? De su país, y bueno, no le fue bien. En este caso esto es diferente, porque bueno, las bandas y los carteles, ¿no? Llevaron la violencia a niveles nunca antes vistos. Son 7.800 homicidios cometidos solo el año pasado, ¿no? Llegando ya a ser Ecuador uno de los países más violentos de América Latina. Entonces, evidentemente, estaba siendo desafiado, ¿no? La fuga de Fito, ¿no? De este hombre fuerte, yo diría que es el Caracol del Callao, pero en dimensión nacional, ¿no? Entonces, esa liberación fue lo que llevó al presidente a declarar el estado de sitio, el conflicto armado interno, ¿no? Y todo un mecanismos normativos para poder enfrentar el problema, ¿no? Creo que lo único que se puede es desear éxitos a un presidente que finalmente se enfrenta al narcotráfico y al crimen organizado, ¿no? No podemos en estos momentos decir, bueno, va a fracasar porque es un camino puramente represivo y militarizante. No hay una militarización, pero es militarizante. No, pues, creo que hay que decir, toda la comunidad internacional, desde China, la Unión Europea, los Estados Unidos y la mayor parte de los gobiernos de la región le están respaldando. No queda otro camino, porque ya con la muerte de Fernando Villavicencio, el asesinato de Fernando Villavicencio a una quincena de las elecciones en este país en agosto pasado, ya el narcotráfico había tomado el control de Ecuador. Y no solo de las calles, no solo de los penales, sino también de esferas de la política, ¿no? Jueces estaban totalmente presionados, los fiscales también, ¿no? El poder político estaba influido, ¿no? La policía ni hablar, ¿no? Por de ahí que matan a los 6 colombianos acusados de ser sicarios del asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces te das cuenta que ellos tenían el control. Muy bien, ¿no? ¿Estamos camino a que nos suceda lo mismo en el Perú? No, el Perú es diferente. Acá tenemos, nuestro principal problema es con las bandas criminales dedicadas a la extorsión, al sicariato, secuestros y crímenes conexos. Allá, ese es nuestro principal problema, que eso pueda derivar en un tipo de violencia a la venezolana, ¿no? O al tipo de favelización, puede ser, pero acá al narcotráfico lo tenemos en el poder. Esa es la diferencia. Allá no. El narcotráfico no está representado por Noboa. Acá el poder del Congreso está en manos del narcotráfico, de la corrupción y de la minería ilegal. Eso hay que decirlo. Entonces es diferente, ¿no? Acá el crimen organizado ha logrado tener prácticamente todo el control del poder político. Lo que Rudecindo llama mafias es el crimen organizado, ¿no? Y eso lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Bueno, pues hemos llegado a esto. No va a haber ese mismo camino, pero sí se puede desbordar por el lado de las bandas dedicadas a la extorsión, al sicariato, a la minería ilegal, ¿no? A la madera ilegal. Por ahí sí podría haber un desborde de la violencia, modelo La Victoria y el Agustino de hace unos 2 meses y medio. Claro. Ese es el modelo que vamos a ir, a un modelo de violentización de la ciudad, ¿no? Y eso va obviamente a generar serios problemas. Ya este año se ha batido todos los récords en cuanto a homicidios y victimización. La tasa de victimización se ha elevado exponencialmente. ¿Solo por qué? Porque estamos frente a una industria, a la industria de la extorsión, ¿no? Que ha producido otra industria, la industria criminal del sicariato. Muy bien, clarísimo.
¿Qué podríamos hacer rápidamente, que el tiempo nos gana? ¿Qué podríamos hacer para por lo menos frenar esta ola que se nos viene aquí en el Perú a partir de lo que nos está contando? Uno, controlar las bandas criminales dedicadas al extorsión. Si no se controlan, eso va a desbordar, ¿no? Y recordemos nada más, 2000, lo que ocurrió en Venezuela, donde las bandas controlaban todo Caracas, ¿no? Controlan todo Caracas. Eso es lo que va a ocurrir. Hoy ya las bandas dedicadas a la extorsión, con presencia de los gallegos, del Tren de Aragua y todos ellos, están controlando. ¿Cómo controlamos a las bandas? ¿Sacamos a la Fuerza Armada? No. Esto es pura inteligencia policial. Esto es inteligencia, esto es enfrentar el problema sin un camino represivo. Tenemos que ir ¿qué son las bandas? Las bandas criminales son un concepto terciario dentro del crimen organizado. No son delincuentes comunes. Ya es una organización del crimen organizado. Hay una cabeza. Y por lo tanto tenemos que ir a las cabezas. ¿La policía los conoce? Sí los conoce. Y los puede controlar. Sí se puede controlar. Pero no lo quiere hacer. Así de simple. No lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque es un negocio compartido. Entiendo. ¿Cuánto está moviendo la extorsión en el Perú? Se hablaba de 1.500 millones de dólares. Yo creo que debe estar hoy por 3.000 millones de dólares. Muy bien, fácilmente. Jaime, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Se terminó el programa. Un fuerte abrazo. Gracias. Muy gentil a Jaime Antezana y a ustedes, amables televidentes, por seguirnos. Hasta mañana.